Hola, muy buenas noches. Es un honor para mí estar aquí en esta sesión de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Agradezco enormemente a nuestro presidente, el doctor Adrián Rendón, por esta invitación. Y bueno, por tomar en cuenta, ¿verdad? Por invitar al Hospital General de México para presentar a cómo estamos manejando a los pacientes COVID, cómo estamos tratando esta enfermedad y presentar el personal que está laborando ahí. Bueno, empezando con esto, pues yo voy a dar una breve introducción de algo que todos ustedes ya conocen, todos ustedes ya saben de esta terrible enfermedad que estamos viviendo, esta pandemia. Esto surge en diciembre de 2019, ya saben, en Wuhan, China, empieza una enfermedad de tipo viral, una neumonía viral parecida a la influenza, sin embargo, comportándose de una forma mucho más agresiva, ¿sí? Y sin responder a la terapia convencional para influenza. Por lo tanto, se ponen a buscar el genoma, a tratar de aislar, ¿verdad?, qué tipo de virus es. Encuentran este nuevo virus, se identifica como coronavirus SARS-CoV-2, después le ponen este nombre. Inicialmente era N coronavirus, si ustedes recuerdan. Y bueno, se nombra así porque es muy parecido al SARS-CoV que azotó, ¿verdad?, parte de la población también de China hace algunos años. Este SARS-CoV-2 tiene una tasa de letalidad de casi el 4%, con una proporción de casos graves de casi el 10%. Bueno, este es un virus RNA, es un beta coronavirus, y como les decía yo, comparte todo el genoma o comparte esta información genética con el SARS-CoV-1, que no se llama 1, pero bueno, sería el 1, el hermano mayor. Estos tienen un poco de mayor letalidad, 10 a 15%, y también es parte de los coronavirus, como el MERS, que se manifestó en el síndrome respiratorio del Medio Oriente, ¿verdad?, con una letalidad muchísimo mayor, casi del 40%. Este SARS-CoV-2, como ya comenté, tiene una letalidad de casi el 4%, sin embargo, en diferentes series, en diferentes poblaciones, se ha manifestado desde el 4 hasta el 7 y hasta el 9% en algunas publicaciones. Entonces, esa es su letalidad, tiene una capacidad de contagiar mucho menor que algunas otras enfermedades como el sarampión, sin embargo, sí es contagioso como lo hemos visto y esto hace, ¿verdad?, esa replicación. Además, tiene una capacidad para agredir al individuo que yo le llamo una forma inteligente y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Como vemos, me pasa la que sigue, por favor, tenemos una gran cantidad de pacientes ya infectados. Vemos en la población de México, llevamos pues ya más de 70,000 casos. Tenemos ya pues un buen número de defunciones. Desafortunadamente, como vemos ahí, la letalidad de esta enfermedad pues ha alcanzado esos niveles que ya comentamos. E insisto, es una enfermedad o un virus que yo le he denominado inteligente porque ataca de diferentes formas. Este virus nos ataca al sistema respiratorio inicialmente y ocasiona daño al epitelio bronquial y al epitelio respiratorio del tracto bajo. Vamos a tener como síntomas, como cuadro clínico, esa tos seca, disnea, fiebre, fatiga, mialgias, artralgias y dificultad respiratoria, entre otras. Hay algunos otros síntomas que se tienen que tomar en consideración porque algunos pacientes los están presentando, ¿verdad? Se pueden manifestar como conjuntivitis, con ojo rojo, con sensación de cuerpo extraño, que también es una modalidad. Acuérdense que por eso la recomendación de utilizar lentes para protección, porque también daña la conjuntiva y es una vía de entrada. Dentro de este daño que ocasiona el epitelio respiratorio tenemos diferentes formas de ataque o de gravedad. Y una de ellas y una de las manifestaciones más patentes de estos pacientes es la hipoxemia severa. Esta hipoxemia severa que en algunos casos va a llevar a la dificultad respiratoria. ¿Por qué le llamo yo virus inteligente? Porque busca la manera de dañar, si no es de una forma, es de otra, ¿verdad? En algunos pacientes ataca el epitelio respiratorio, ataca el intersticio, nos ocasiona esta gran inflamación y esta hipoxemia severa de la que nos va a hacer favor de hablar la doctora Barragán. También puede ocasionar daño en un alto porcentaje, ¿verdad? Ocasionando un estado
precoagulatorio y un tromboembolismo secundario. También esto nos puede generar la hipoxemia y entonces ambas situaciones nos pueden dar esa dificultad respiratoria. Entonces, a veces se le cierra la puerta por un lado, pero ya ocasionó daño al endotelio o daño con esta alza de citocinas, ¿verdad? Que vamos a tener por el daño al endotelio o la liberación de factores procoagulatorios. Nos va a dar estos porcentajes que tenemos de una hipoxemia severa hasta en un 10% de los pacientes, que son los que van a requerir cuidados en la unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Cuidados intensivos. O el tromboembolismo, como ya comenté, que nos puede, en algunas series se manifiesta en el 7% o puede dar hasta un 70%. Tenemos una media de 35%. Y ambos casos, ¿verdad?, van a llevar al paciente a un estado crítico. Entonces, un porcentaje de estos pacientes va a llegar a las unidades de cuidados intensivos y de estos, el 90%, y como vamos a ver más tarde en la ponencia del doctor Álvarez, en nuestro hospital tenemos más del 100% de los pacientes, ¿verdad?, que tienen necesidad de apoyo mecánico ventilatorio. Y entonces, buscando estas aristas o viendo estas áreas para conocer la enfermedad y poder dar un tratamiento más óptimo, se pensó en que habláramos justamente de estos tres, de hipoxemia severa, de tromboembolismo y del manejo de la dificultad respiratoria o del manejo de apoyo ventilatorio mecánico. En estos aspectos, bueno, pues me di la tarea de buscar, yo creo que a las 3 personas más doctas en estos temas, ¿verdad? Para hablar de la fisiopatología de la hipoxia, para hablar de la enfermedad tromboembólica venosa en COVID-19 y para hablar del manejo de insuficiencia respiratoria. Y entonces les voy a presentar ahora con mucho gusto a nuestros 3 ponentes. Son 3 ponentes que aparte de que estamos ahí juntos en la unidad de neumología del Hospital General, bueno, pues tengo el honor de que sean amigos míos y me da mucho gusto presentarlos. Inicialmente nos va a hablar de la fisiopatología de la hipoxemia, la doctora Gloria Barragán Pola. Ella hizo neumología clínica ahí en el Hospital General de México. Hizo la alta especialidad en fisiología respiratoria en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Es médico adscrito actualmente de neumología de ahí de nuestra unidad y es profesora de pregrado de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues del Instituto Politécnico Nacional. Y pues me da mucho gusto que estés con nosotros, Gloria. Muchas gracias por aceptar la invitación. Después tenemos al doctor Guillermo Cueto Robledo. Él es médico internista e intensivista, es médico cardioneumólogo, egresado del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Es médico neumólogo ahí en la unidad con nosotros del Hospital General de México, profesor de pregrado y posgrado de la UNAM, del POLI, de la NAHUAC, de todos lados, de todo quien se deje enseña. Responsable de la clínica de hipertensión pulmonar, adscrito a la unidad de cuidados intensivos en Centro Médico Nacional 20 de noviembre, ¿verdad? En el ISSSTE, y él fue o es expresidente del Consejo Mexicano de Neumología. Y por último, para hablar del manejo ventilatorio mecánico, tenemos al doctor Pablo Álvarez Maldonado. Él es jefe de la unidad de cuidados intensivos ahí en el servicio de neumología de la unidad del Hospital General, especialista en medicina crítica y terapia intensiva, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es miembro numerario de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía. Por lo tanto, como verán, tenemos 3 ponentes excelentes. Y pues para no extenderme más, le doy la palabra a la doctora Gloria Barragán. Gloria, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación y también quiero agradecer el esfuerzo de la sociedad por continuar estas reuniones y por invitar, en este caso, al Hospital General de México. Bueno, como bien se comentó en la introducción por parte de la doctora Casillas, nos parecieron importantes pues, abordar estos temas que se presentan mucho en pacientes con COVID-19. Bueno, voy a iniciar mi presentación nada más recordando los mecanismos de hipoxemia, porque vamos a ir viendo cómo en esta enfermedad, que es nueva para nosotros, que como bien ya se ha comentado, empezamos a conocerla desde el diciembre del 2019, pues tiene muchas variantes y aunque la fisiopatología no está del todo clara, cada vez tenemos más información acerca de estas. Bueno, en términos generales, estos son como tal los mecanismos de hipoxemia. Recordemos que se puede
dar por disminución de la presión inspirada de oxígeno, por hipoventilación, trastornos de la difusión, desequilibrio en lo que es la ventilación-perfusión y por cortocircuitos. Y bueno, ok. Entonces, ya específicamente en el caso de COVID-19, vamos a ver, y ya está bien descrito, o de manera inicial se pensó que la fisiopatología era completamente igual al SIRA. Conforme hemos venido conociendo esta enfermedad, vamos viendo diferentes características de ella. Si bien sí cumple con algunas circunstancias o criterios correspondientes a la definición de SIRA propuesta en el Consenso de Berlín, es una enfermedad que tiene características específicas. Algo importante es que uno de los hallazgos predominantes es la hipoxemia grave, que incluso puede estar acompañada de distensibilidad normal. Y bueno, probablemente muchos de nosotros conozcamos esta clasificación de los pacientes que recientemente fue propuesta por el doctor Gattinoni. Aquí él nos propone dos fenotipos primarios del comportamiento de los pacientes. Cabe mencionar que estos pacientes van a ser un continuo en este grupo o en estas dos clasificaciones. Se habla que pueden ser dependientes del tiempo de evolución. Habitualmente, en el caso de los pacientes conocidos como low, se van a caracterizar fisiopatológicamente por una disregulación de la perfusión pulmonar. Como muchos de nosotros habremos visto en la parte de la mecánica pulmonar, estos van a tener baja elastancia o que también se va a considerar como una distensibilidad prácticamente normal. Van a tener disminución de la ventilación-perfusión, tienen bajo potencial de poder ser reclutables y también la respuesta a altos niveles de PIB va a ser limitada. Van a haber otros fenómenos, como ya comentaba la doctora, algunos fenómenos de microtrombosis pulmonar. Y bueno, en el tiempo de la evolución, estos son pacientes que se cree que pueden evolucionar a los conocidos como HAI, que estos sí tienen una fisiopatología muy similar a la del SIRA, que contrario a estos pacientes van a tener una alta elastancia, o sea, la distensibilidad sí va a estar comprometida, va a tener un alto cortocircuito de derecha a izquierda, y estos son pacientes que sí se manejan clásicamente como SIRA, que son potencialmente reclutables y que van a responder mejor a altos niveles de PIB. Poniéndonos un poquito más de cerca en la parte de la fisiopatología, bueno, en el caso de estos pacientes que van a tener disregulación de la perfusión pulmonar, vamos a ver que van a estar caracterizados por daño endotelial desproporcionado. Una característica muy importante es la pérdida de la vasoconstricción hipóxica. Recordemos que la vasoconstricción hipóxica va a ser un fenómeno que se va a dar habitualmente de manera fisiológica y que consiste que cuando se expone a hipoxia, finalmente toda la parte de la vasculatura pulmonar se va a redirigir hacia zonas que están mejor ventiladas. Eso es lo que normalmente pasa. Entonces, en estos pacientes va a haber una pérdida de este mecanismo compensatorio y esto va a originar un cambio en la ventilación-perfusión, habitualmente con una disminución de esta. Ok, que esto es lo que más o menos veníamos comentando. La parte de la pérdida de la vasoconstricción hipóxica, esa va a ser la parte más importante de la fisiopatología en estos pacientes. Entonces, recordemos que aquí, como no se va a redirigir esta parte de la vasculatura, va a ser mayor que la parte que tenemos ventilada, y eso va a dar que esta relación ventilación-perfusión esté disminuida. Otros fenómenos que se van a dar en la fisiopatología son microtrombosis. Recordemos que en el caso de haber trombosis, esto lo que ocasiona es que no haya un adecuado paso de sangre a través de este alveolo. Por ejemplo, en el caso de este alveolo que sí está ventilado y que tuviera estas partes de microtrombos o trombos, lo que va a originar es que haya un espacio muerto. Entonces, característicamente en los pacientes fisiopatológicamente que van a tener trombos, van a tener un aumento del espacio muerto.
Este es otro esquema que también habla un poco acerca de toda esta disfunción endotelial y toda esta inflamación y también fenómenos protrombóticos que se dan en esta enfermedad. Recordemos que esta parte del, o sea, el virus ya ha sido ampliamente comentado, que este se une a receptores de angiotensina 2 y bueno, esto va a promover inflamación, activación endotelial y va a tener toda esta cascada de citocinas que se ha comentado ampliamente. También va a haber fenómenos que van a promover la coagulación y el reclutamiento de plaquetas, lo cual nos va a promover esta parte de los fenómenos protrombóticos. Y bueno, también vamos a tener activación endotelial, vasodilatación y todo esto también por el aumento en la expresión de estos receptores. Otros hallazgos que podemos ver, habíamos comentado, todos estos pacientes que tienen trombosis pulmonar, vascular y microangiopatía, habitualmente van a cursar con aumento del espacio muerto. Y bueno, también hay otros datos que nos sugieren que puede haber enfermedad vascular. Entre estos son elevaciones, por ejemplo, de dímero D y de algunos otros marcadores relacionados con la coagulación. Si nosotros seguimos en la parte de la evolución de estos pacientes, cuando ya nos presentamos ante un paciente con estas características, habitualmente va a tener la misma fisiopatología que el SIRA, van a ser pacientes que se van a presentar con edema pulmonar. De hecho, recientemente también se han publicado algunos hallazgos que se han realizado en biopsias pulmonares, en donde se han encontrado que hay exudados con daño alveolar difuso, con descamación de neumocitos, también edema pulmonar con formación de membrana hialina. Y bueno, finalmente todo esto es como similar a la fisiopatología que ocurre en el SIRA. Quise comentar también este artículo porque también creo que fue como muy mencionado en toda la comunidad neumológica. Este artículo, tratando de explicar un poco la fisiopatología y la hipoxemia, se intentó hacer con medios de informática, o sea, no es en laboratorio. Todos los análisis de predicción se hicieron mediante programas informáticos y ellos básicamente se basaron en la estructura del virus, o sea, en todos los componentes, tanto en las proteínas estructurales y no estructurales, y se plantearon varias hipótesis. Entre estas hipótesis vieron cómo, por ejemplo, de acuerdo a la composición de la molécula de la hemoglobina, cómo algunos componentes estructurales, principalmente comentaba de proteínas, se podían unir a ciertas partes de la hemoglobina y con esto causar un deterioro en la parte de los niveles de oxígeno. Entonces, en cuanto a las proteínas del virus que se unen, ellos hicieron como toda esta parte como de programas de informática y encontraron que 3 proteínas virales estructurales, que fueron estas, la glucoproteína de superficie, la proteína de envoltura y la de nucleocápside, tenían dominios similares, es decir, como puntos muy similares a otras proteínas que se unen al grupo hemo de la hemoglobina. Entonces, ellos analizan que si tienen estos puntos o estos dominios que son similares, se pueden estas proteínas también unir a la molécula de hemoglobina y con esto formar complejos. Dentro de las proteínas no estructurales, estas son las que comenta que sí encontraron dominios conservados y, bueno, la hipótesis que ellos proponen es que estas podrían atacar al grupo M y con esto disociar el átomo de hierro. Entonces, en conclusión, como decía, todas estas partes que son similares a otro tipo de proteínas que sí se conoce que se pueden unir a la molécula de hemoglobina, con ellos proponen que entonces el virus podría unirse a la molécula de hemoglobina, que lo que ocasionaría sería la liberación del hierro que se encuentra ahí en el grupo M, y con esto la hemoglobina perdería la capacidad de unirse al oxígeno. Finalmente, las cantidades como exorbitantes de hierro a nivel de la circulación ocasionarían un estrés oxidativo y también eso nos explicaría en parte los aumentos en los niveles de ferritina.
Y también como un mecanismo de compensación encontraríamos un aumento en la síntesis de hemoglobina, que habitualmente se encuentra en estos pacientes. Estas son como algunas propuestas fisiopatológicas. Es difícil poder darle toda la parte de la fisiopatología a lo del estrés oxidativo. Pareciera que tiene más peso la parte de la fisiopatología de acuerdo a los tipos o fenotipos de pacientes que podemos encontrar. Otra cosa que me pareció importante comentar es que ya habíamos dicho, de los hallazgos principales en pacientes con COVID-19 va a ser la hipoxemia. Y otra de las cosas que podemos encontrar son pacientes que tienen disnea. Este es uno de los artículos que se publicó de manera muy inicial en pacientes, o sea, que describe todas las características en pacientes de Wuhan. Y bueno, vemos como la evolución en cuanto a la aparición de ciertos desenlaces, o sea, desde la aparición de los síntomas, cuánto tiempo ocurre a la admisión, desde la admisión a la disnea. Y algo que se comentaba es que este periodo puede llegar a ser muy corto, desde la admisión hasta la aparición de la disnea y incluso del síndrome de insuficiencia respiratoria. Sin embargo, a pesar de que la disnea es uno de los síntomas cardinales de esta enfermedad, en una corte de Wuhan se vio que hasta el 62% de los casos graves no presentaron disnea. Esto es una característica muy importante. De hecho, probablemente también algunos de nosotros hayamos escuchado hablar de este término, que es la hipoxemia silenciosa, que se presenta en este tipo de pacientes. Lo que caracteriza a la hipoxemia silenciosa es que va a haber un bajo contenido arterial de oxígeno, pero poco o ningún síntoma. Y esto probablemente lo vemos mucho médicos que estamos en contacto con pacientes con COVID. En la práctica habitual vamos a ver pacientes que tienen una saturación de oxígeno muy baja, que les tomamos una gasometría y la presión arterial de oxígeno es muy baja y que clínicamente no tienen muchas manifestaciones. En algunos artículos mencionan que, sobre todo al inicio de esta parte de la fisiopatología, que son esos pacientes de fenotipo L o low, son los que pudieran tener como esta discrepancia entre el contenido de oxígeno y la presencia de los síntomas. Característicamente, los pacientes con COVID van a tener un aumento en el gradiente alveolar arterial de oxígeno. Esto va a estar dado ya sea por desequilibrio, ya comentamos en la ventilación perfusión, o por un aumento en el cortocircuito intrapulmonar. Ahora, como viendo un poquito más de cerca qué es lo que sucede en estos pacientes que van a tener estos niveles de oxígeno bajo, pero que no tienen disnea, recordemos que la disnea va a ser una construcción multidimensional de la sensación respiratoria. Van a intervenir muchos componentes, desde componentes a nivel de la corteza, en el tronco encefálico, en donde tenemos pues los centros respiratorios, y también otros quimiorreceptores que se van a encontrar en otras partes del cuerpo, como a nivel pulmonar o incluso en otros órganos. Entonces, habitualmente, en el concepto de disnea vamos a ver que va a haber un estímulo. Ya comentaba que van a haber receptores en muchos sitios, pueden ser en músculos, en las mismas vías respiratorias, en la caja torácica. Estos estímulos se van a enviar tanto a los centros respiratorios que se encuentran en el tronco encefálico, ya sea en el bulbo raquídeo o en la protuberancia, y también va a intervenir la corteza cerebral. Estos son algunos de los receptores que podemos encontrar de estiramiento, o aquellos receptores que se estimulan con partículas irritantes, o los receptores J, y al aumentarse esta fuerza requerida para hacer este flujo inspiratorio va a dar la sensación de disnea. Una de las fibras importantes que va a intervenir en esta parte de la fisiopatología de la disnea son las fibras pulmonares. Si nos damos cuenta, este es otro esquema que también habla de los múltiples niveles para la generación de la sensación de disnea. Vamos a poder percibir estos estímulos desde patologías a nivel del parénquima pulmonar, a nivel de las vías respiratorias, incluso algunas otras afecciones a nivel del sistema nervioso central, o algunos otras enfermedades que comprometan la parte cardiovascular, los pacientes con tromboembolia pulmonar, y bueno, incluso pleurales y algunas otras, ¿no? Entonces, va a haber muchos sitios por los cuales nosotros podemos tener esta parte del estímulo,
Y finalmente estos estímulos van a viajar, como les comentaba, tanto a la parte del tronco encefálico y a la corteza cerebral. Ahorita esto es como una generalidad para ver qué es lo que habitualmente pasa para que nosotros tengamos esa sensación de disnea y qué es lo que sucede en pacientes con COVID, que nos hace explicar en parte por qué ellos no tienen esa percepción. Entonces, otra de las cosas que suceden es que nosotros vamos, para la percepción de disnea, habitualmente va a haber un cambio a nivel del centro respiratorio y esto va a estar dado por nuestros niveles de presión arterial de CO2. Ese cambio o esa detección a nivel de los centros respiratorios debe verse reflejado por un cambio en la ventilación. Cuando este cambio entre lo que detecta el sistema nervioso central a nivel de los centros respiratorios y los cambios reales en la ventilación minuto que hace el sujeto son iguales, son equiparables, o sea, ahí no hay ningún problema. La sensación de disnea es cuando hay un desequilibrio entre estos, o sea, la ventilación que se supone que se debe de tener a nivel o lo que llega a detectar el centro respiratorio por estos niveles de CO2 y que estos cambios en la ventilación minuto no sean equiparables, es cuando también se produce esta sensación de disnea. Entonces, algo importante en los pacientes con COVID-19 es que se ha ya descrito que algunas neumonías virales pudieran tener afectación sobre todo de estas fibras pulmonares C que comentábamos que son importantes en la detección de estos estímulos. Se ha intentado explicar en parte por el síndrome de tormenta de citocinas que ocurre en esta enfermedad. Entonces, en conclusión, lo que se propone es que el virus estimule, o bueno, perdón, el virus dañe a estas fibras pulmonares C, entonces este estímulo sea perdido de manera parcial o total y no pueda llevarse a los centros respiratorios. Otra de las cosas que también que se han descrito es que los virus pueden entrar a través del bulbo olfatorio al sistema nervioso central. A partir de ahí se da la propagación, finalmente ocasionan muerte neuronal y también van a afectar al núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario va a estar en relación con como conexiones nerviosas con estas fibras pulmonares C. Hay otras estructuras que también se relacionan con el estímulo de disnea, como las que se mencionan acá. Entonces, esta es otra parte por la cual se sugiere que el virus va a afectar la sensación o la propagación de estos estímulos, haciendo que no lleguen y que no se tenga esa percepción de la disnea. Otra cosa importante de mencionar es que la cantidad de oxígeno, porque estos pacientes van a tener comprometida esta cantidad de oxígeno, es que la cantidad de oxígeno que se entrega a los tejidos va a estar establecida por el contenido arterial de oxígeno y por el gasto cardíaco. Esto en un sujeto normal. Habitualmente en un paciente que tiene algún tipo de compromiso de estos, la entrega de oxígeno de manera inicial se va a ver disminuida. Entonces, la extracción de oxígeno de manera inicial va a aumentar, o sea, va a haber una parte en la que el sistema todavía va a poder compensar esto, el consumo va a parecer normal, sin embargo, conforme esto vaya avanzando, la entrega de oxígeno va a disminuir por debajo de un umbral crítico, entonces esta extracción de oxígeno ya no va a ser suficiente, este oxígeno ya no va a llegar en cantidades suficientes a los órganos, entonces este consumo va a disminuir. Esto finalmente lo que nos va a condicionar es un cambio en las vías metabólicas, del metabolismo aerobio a vías anaeróbicas. Entonces, toda esta parte va a comprometer a todo el sistema. Esto lo menciono sobre todo porque van a ser cambios que van a ocurrir en estos pacientes que tengan una hipoxemia grave. Entonces, se ha descrito que la disfunción orgánica se va a presentar cuando los niveles de oxígeno caen al menos un 25% por debajo de lo normal. Esto ocurre con una saturación de oxígeno de alrededor de 80%. Esto es importante porque en la práctica clínica vamos a ver que están estos pacientes así, a veces pacientes con saturaciones del 78, 79, 80%, y
que pudieran tener cambios en los estímulos y no tener esa percepción de disnea. Sin embargo, un paciente que tenga estos niveles de hipoxemia, finalmente es importante que nosotros sepamos que sí hay un cambio en la parte fisiopatológica, que las vías sí van a cambiar y que finalmente sí van a ocasionar una disfunción orgánica. También esto lo menciono porque quizá para muchos de nosotros hayamos entrado en algún momento en controversia, específicamente en pacientes con COVID, de cuándo intubar a pacientes, ¿no? Porque muchas de las veces, además de los patrones, por ejemplo, en la gasometría, nosotros nos guiamos de acuerdo al cuadro clínico del paciente, pero si nos encontramos ante un paciente que pudiera estar saturando al 80%, pero nosotros clínicamente lo vemos muy tranquilo, ahí es cuando dudamos si hacer alguna intervención o no. Esta es una recomendación de la Sociedad de Anestesiología, que también se hizo de manera muy temprana, de la Sociedad de Anestesiología en China, cuando se dio esta parte del brote de pacientes con COVID en Wuhan. Y ellos proponían esto, que eran pacientes que no tenían mejoría de la dificultad respiratoria, que permanecían taquipnéicos y que tenían un deterioro de la oxigenación con una PAFI menor a 150, a pesar de haber administrado una terapia con oxígeno, al menos durante 2 horas. Recordemos que el establecer exactamente cuál es la PAFI de un paciente que no está con ventilación mecánica a veces puede llegar a ser complicado. Estas son las recomendaciones que ellos proponen. Sin embargo, es importante que nosotros recordemos que niveles bajos de oxígeno, aunque no estén asociados a síntomas respiratorios, pudieran ser indicativos de intubar a un paciente, porque también hay otra literatura que también se ha publicado acerca de que uno de los predictores de mal pronóstico o de desenlaces más desfavorables en pacientes son precisamente aquellos que presentan una hipoxemia grave. Y sabemos que si nosotros retardamos esta parte de la intubación, podemos aumentar la mortalidad. Entonces, como conclusiones en la parte de fisiopatología, yo les había comentado este artículo que se realizó de acuerdo a lo de los sistemas informáticos que apoyan la parte del estrés oxidativo. Sin embargo, es como un artículo en particular y sí, a veces es difícil traspolar los resultados de algunos estudios, por ejemplo, que se hacen in vitro o in vivo. La parte del sistema informática, bueno, pues los resultados también se deberían de tomar con mucha cautela. Algo que sí podríamos concluir es que existen varios mecanismos de hipoxemia, probablemente están en relación con el tiempo de evolución de la enfermedad. Habíamos dicho que esos pacientes de low y high pudieran ser el mismo espectro de la enfermedad en tiempos diferentes. Algo que vamos a encontrar desde el inicio de la enfermedad es esta parte de la disregulación de la perfusión pulmonar con una pérdida de este mecanismo compensatorio que es de la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Recordemos que también vamos a tener efectos trombóticos y bueno, finalmente hay algunos pacientes que sí van a desarrollar pues edema pulmonar, como lo conocemos en pacientes con SIRA. Y en el caso de pacientes con hipoxemia silenciosa, aquellos que tienen una baja presión arterial de oxígeno, pero que no tienen las manifestaciones de disnea, parece que es por daño neurológico de estas fibras que hacen el estímulo para percibir la disnea y también por disfunción de quimiorreceptores. Y bueno, eso sería todo con respecto a la parte de la fisiopatología de la hipoxemia en pacientes con COVID. Ahorita me gustaría dar paso al doctor Guillermo Cueto, que él nos va a hablar de enfermedad tromboembólica venosa. Hola, buenas tardes. Katy, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir con ustedes unos minutos hablando de lo que está sucediendo desde el punto de vista de los trastornos de la coagulación y de la enfermedad tromboembólica venosa. He de decirles que realmente el virus no solo afecta el lado venoso de la vasculatura, sino compromete también el lado arterial. Así pues, podemos tener o podemos ver pacientes con enfermedades
cerebrovasculares, pacientes con COVID que cursan con infarto agudo al miocardio, pacientes con COVID, que tienen trombosis venosas profundas y o bien aquellos pacientes con tromboembolia pulmonar. Quiero comentarles un caso, déjenme decirles que con la doctora Casillas hemos hecho un protocolo y con el grupo de pasantes de la clínica de circulación pulmonar en el hospital, en la clínica de hipertensión pulmonar, se está elaborando un protocolo. Bueno, estamos elaborando varios protocolos, pero lo que nos interesa básicamente es que nuestros pacientes que están hospitalizados, tratar de hacer un poco más de angiotomografías o de tomografías contrastadas y tratar de limitar la atacar. En alguna ocasión me invitaron y hay varias publicaciones que hablan de la paradoja de la tomografía o de los estudios tomográficos en el contexto de los pacientes, y trabajando con la gente, que estamos trabajando muy de la mano con el doctor Granier, que es parte de, ¿cómo se llama?, del grupo de radiología intervencionista en el Hospital General de México. Acabamos de revisar y en casi 2 meses llevamos algo así como 230 tantas tomografías. O sea, y de esas tomografías solo hay 10 angiotomografías, y una de esas angiotomografías corresponde al paciente que les estoy presentando. Y se los presento porque llama mucho la atención que cuando se presentó al servicio de urgencias y presentó al triage, ustedes pueden ver que lo vieron en el triage, lo interrogaron en el triage y después dijeron que no cumple criterios o no cumplía criterios operacionales para COVID. Y cuando se presentó, como ustedes pueden ver en los datos clínicos, el paciente básicamente acudió por dolor en miembro pélvico súbito del lado izquierdo, con cambios propios en dicho miembro, y además tenía como manifestación disnea. ¿Okay? Cuando se le evaluó por parte de, ¿cómo se llama?, del servicio de urgencias, pues no había lugar a dudas de que tenía clínicamente trombosis venosa profunda, de tal forma que interconsultaron al servicio de angiología y el servicio confirmó la presencia de trombosis venosa profunda a través de un ultrasonido. Pueden ver ustedes los estudios de laboratorio que tienen del 6 de mayo, en donde todos los, bueno, lo único que falta aquí realmente es el hecho de haber tenido interleuquinas, ¿verdad? Pero todo lo que quieran ustedes está presente. Está presente el dímero, la ferritina, la PCR, una PAFI muy disminuida. Ven ustedes los niveles de fibrinógeno. Y lo único que tenía normal en estos momentos el paciente eran los tiempos de coagulación. Tenía, a diferencia de lo que describe la literatura de linfopenia, no, tenía linfocitosis a expensas de una leucocitosis importante, las plaquetas eran normales, y bueno, en el contexto de una trombosis venosa profunda, con datos sugestivos de tromboembolia pulmonar y encontrar un sodio de 134, pues se les hizo fácil pensar en disfunción ventricular derecha, hiperactividad simpática, pero vean el BNP, y el BNP se mantuvo dentro de los valores normales. Algunos estudios de laboratorio para buscar disfunción o mionecrosis miocárdica, todas ellas fueron normales. Pueden ver que se agregó para el siguiente día, el día 7, ¿sí? El dímero D incrementó en relación a lo que tenía, la fórmula blanca, los leucocitos disminuyeron también y mejoró, pero ya era con suplemento de oxígeno, su PAF. Para el día 9 y para el día 12 pueden ver nuevamente dímero D, y él se fue el 3, y el día 13 se fue, pues un día antes, prácticamente con 10,000 de dímero D. La deshidrogenasa láctica persistía alta en relación también a cómo había ingresado. Se le hizo, de hecho, siendo honestos, se pensó en un principio de tromboembolia pulmonar con trombosis venosa profunda, o al contrario. Y entonces se hizo en urgencias la angiotomografía.
Y en urgencia se hizo también la radiografía. Cuando uno ve la radiografía inicial y uno ve el vidrio despulido o deslustrado del lado derecho, del lado izquierdo, de localización periférica, pues uno piensa que realmente el paciente lo que estaba haciendo era cursar con COVID, ¿sí? Y además de cursar con COVID, pues tenía un cuadro de tromboembolia pulmonar que ustedes pueden ver, trombo chiquito del lado izquierdo, segmentaria, incluso acompañado de un pequeño infarto pulmonar. Y evidentemente el resultado salió positivo. Este es su electro y este es su placa a su egreso. ¿Sí? Vean la mejoría que ha tenido clínicamente, perdón, radiológicamente, también mejoría clínica. Este fue el manejo que se le dio anticoagulación a dosis plenas, un antibiótico, más 2 antivirales como la cloroquina y la acitromicina. ¿Ok? Al egreso y egresó con un anticoagulante que sería Pixaban, y la recomendación fue por parte de 6 meses. Vean ustedes el electro, tiende a la taquicardia, tiene un patrón de S1, Q3, T3, ¿sí? Sugestivo de dilatación y de extrarrotación del ventrículo, sí, compatible con tromboembolia pulmonar. He de decirles, si ustedes pudieron ver en la primera diapositiva, que el índice de masa corporal era pues prácticamente normal, de tal forma que obeso para tratar de echarle la culpa al patrón de S1, Q3, T3, pues no lo había. Entonces, este es un caso, no es algo frecuente. Hasta ahorita, revisando la literatura de nuestro medio en español, pues no hay por parte de los grupos que están manejando a pacientes con COVID que hayan descrito o que hayan, bueno, sí, el doctor Jerjes creo que describe un caso, pero digo, no está publicado ningún caso en la literatura mexicana de enfermedad tromboembólica venosa, específicamente que comparta trombosis venosa profunda más tromboembolia pulmonar, y este sería el primer caso. Tenemos y estamos haciendo experiencia, para eso vamos a echar a andar el protocolo de hacer más angiotomografías en nuestros pacientes con COVID. ¿O qué tan frecuente es la enfermedad tromboembólica venosa en los pacientes con COVID? Esta es una serie pequeña de estudios de necropsia del grupo alemán, en donde ustedes pueden ver que, uno, el número de pacientes sometidos a necropsia o el número de necropsias realizadas fue pequeño, ¿sí? Dos, en este caso, en particular, el grupo alemán hizo necropsias completas, porque el grupo, por ejemplo, brasileño, está haciendo necropsias mínimamente invasivas asistidas por ultrasonografía, y entonces solo está tomando pedazos de tejido que a ellos les interesa. En el caso muy particular de este grupo de pacientes, son los alemanes, y vean, 12 pacientes, y en 7 de ellos, lo cual representa el 58%, tenían, ¿sí?, enfermedad tromboembólica venosa, ya sea trombosis venosa profunda y o bien tromboembolia pulmonar. Y si de estos 7 ustedes ven que 4 murieron como consecuencia del embolismo pulmonar, pues entonces ustedes dirían que el 50, más del 50%, fallecieron como consecuencia del evento de tromboembolismo venoso. Este es pulmón, esta es la placa previa y esta es la placa en el momento de la necropsia. Esto es el plexo prostático, y pueden ver también que todo el plexo prostático venoso estaba ocupado por trombos. Entonces, desde el punto de vista de necropsia, pues es común. El 58% de los pacientes tenían enfermedad tromboembólica venosa. Esta es una publicación de la semana pasada, y este es del grupo de Austria, nuevamente en Annals, publicado, en donde vuelven a ver, ¿sí?, el número pequeño. Y lo que pasa es que la gente dice que desde hace 10 años a la fecha ya no estamos haciendo todas las necropsias que debiésemos de estar haciendo, y pues menos ahora vamos a estar haciendo necropsia en los pacientes con COVID. Un número pequeño de pacientes. Realmente se murieron 54 pacientes, ¿verdad?
pero hicieron 10 pacientes al azar, agarraron y les hicieron la necropsia, y uno más que estaba en la terapia intensiva, por eso realmente hicieron 11 necropsias, a 11 pacientes le hicieron la necropsia. Y ustedes pueden ver que 10 de los 11 pacientes estaban recibiendo tratamiento anticoagulante con dosis profilácticas, y que importante, y eso es lo que ustedes ven en literatura vieja. Decimos que en el 70% de las ocasiones el episodio de trombosis venosa o de enfermedad tromboembólica venosa, llámese trombosis venosa y o bien tromboembolia pulmonar, no es detectado por nosotros. Pues ustedes vean, ¿sí? En el 100% de los casos de los pacientes a los cuales les hicieron la necropsia, en ninguno de ellos se había pensado que el paciente pudiera estar complicado con tromboembolia pulmonar. Y no solo de eso, sino que vean ustedes que además de los 11 pacientes, 8 se acompañaron de infartos pulmonares. Y lo que ven ustedes en las piezas anatómicas son trombos segmentarios, subsegmentarios, trombos proximales, ¿sí? Está fijada la pieza, y lo que ustedes pueden ver aquí en grisáceo o gris y con este asterisco es que todos estos corresponden a infartos pulmonares por oclusiones vasculares. De tal forma que hay trombos en arterias medianas, trombos en arterias más pequeñas y trombos todavía en pequeñas arterias que van de 1 a 2 milímetros. De tal forma que de los 11 pacientes, en los 11 se encontraron en los estudios de necropsia hallazgos compatibles y presencia de coágulos, esto es, enfermedad tromboembólica venosa en el 100% de los pacientes. Pero todos estos son estudios de necropsia. ¿Qué hay con los pacientes vivitos y en los cuales se les ha podido estudiar? Dos series, serie holandesa, el doctor Fredericus Klok es un médico holandés, publica mucho sobre hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Esto es pacientes que hacen tromboembolia pulmonar aguda y que lo siguen en el contexto del tiempo y que finalmente terminan desarrollando hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Entonces, conoce mucho de enfermedad tromboembólica venosa. Y este es de otro grupo, pero también holandés, en donde vean ustedes el 40% de 198 pacientes, o sea, de casi 200 pacientes admitidos tanto a la terapia como a la hospitalización, a las salas, tuvieron enfermedad tromboembólica venosa. No disciernen muy bien en el sentido de si fue trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar. Y todos estaban recibiendo tromboprofilaxis. En el grupo del doctor Fredericus Klok, vean ustedes, de 184 son pacientes realmente en terapia intensiva, el 31%, ¿sí? Desarrolló también, en el caso muy particular de este grupo de pacientes, la gran mayoría desarrolló tromboembolia pulmonar, en 3 desarrollaron trombosis venosas profundas, y vean, en otros 3 pacientes tuvieron eventos isquémicos cerebrales. Este es el grupo de los chinos y este es el grupo francés, en donde ustedes pueden ver entonces que la enfermedad tromboembólica venosa no es infrecuente, 40%, 30%, 25%, 20%, y cuando uno ve los estudios de necropsia se pueden ir del 60 hasta el 100%, de tal forma que es común, es frecuente. ¿Sí? Y vean, importante, todos los pacientes, excepto en el grupo chino, y deben de recordar que los chinos pues son flaquitos, son chaparritos, enfermedad tromboembólica venosa no tienen mucha ellos, a diferencia de los americanos, a diferencia de nosotros. Entonces ellos no, habitualmente, fíjense que ellos no desarrollan o no hacen tanta tromboprofilaxis en sus pacientes por las características que tienen los mismos pacientes asiáticos. Por eso, en este grupo de pacientes de la serie del Dr. Cui, ninguno del grupo de pacientes había recibido tromboprofilaxis, versus el francés y los 2 grupos holandeses. ¿Cómo poder sospechar o en quién sospechar en pacientes con COVID que pudieran estar complicados
con enfermedad tromboembólica venosa. Bueno, sí, lo que hemos podido ver es que sabemos que como consecuencia del proceso inflamatorio inducido por el COVID, se producen una serie de reactantes de fase aguda en donde uno de esos reactantes es el dímero D. Ciertamente tenemos una producción de dímero D como consecuencia de patología vascular, pero también una de las características importantes del SIRA en el paciente con COVID, es la formación de fibrina extravascular, fibrina que se localiza en el interior del alveolo. Eso da lugar a que en la gran mayoría de los pacientes, ¿sí?, con COVID, el dímero D se incremente progresivamente, de tal forma que aquel paciente que tiene un dímero D elevado es una variable que nos debe de hacer pensar en la posibilidad de que el paciente pudiera tener enfermedad tromboembólica venosa. De hecho, en este protocolo que se echó a andar de estar haciendo más angiografías pulmonares en nuestros pacientes, el valor que tomamos como criterio para hacer TACAR, y o bien TACAR contrastada o de plano hacer angiotomografía, fue dímeros por arriba de 3000, como se describen en algunas series. Entonces, todo aquel paciente con COVID, ¿sí?, y que tenga un dímero por arriba de 3001, el dímero tiene implicaciones pronósticas, ¿sí? El dímero discierne muy bien entre sobrevida y mortalidad, y además, por arriba de 3000, les debe de hacer sospechar la posibilidad de enfermedad tromboembólica venosa y tienen que buscar intencionadamente trombosis venosa profunda y o bien tromboembolia pulmonar. Así pues, sí, COVID más dímero D elevado, tengan presente la posibilidad de enfermedad tromboembólica venosa. Sin embargo, he de decirles, este es el grupo francés. El grupo francés, vean ustedes, dividió a los pacientes con SIRA generado, desarrollado por COVID, y SIRA no COVID. Y lo que evaluó fue qué tanta enfermedad tromboembólica venosa hacían, ¿sí?, los pacientes con SIRA con COVID y no COVID. Y lo que ustedes pueden ver es que, por ejemplo, el paciente con SIRA no COVID, ¿sí?, vean, 6% contra 18% de aquellos pacientes que desarrollaron SIRA como consecuencia del proceso infeccioso viral. Y ustedes pueden ver que la gran mayoría de los eventos, ¿sí?, de trombosis fueron básicamente tromboembolia pulmonar en la gran mayoría de ellos. También hubo trombosis venosa profunda, también hubo infarto agudo al miocardio, ¿sí?, sobre todo en aquellos pacientes que eran SIRA con no COVID. Y lo importante aquí es mostrarles esto. He dicho y he señalado en diapositivas anteriores que un determinante, un marcador de mal pronóstico, un marcador que a ustedes les debe de hacer pensar en la posibilidad de enfermedad tromboembólica venosa es el dímero D. Pero vean el dímero D en este grupo de pacientes con SIRA por COVID, ¿sí?, y SIRA por no COVID. En el caso muy particular del SIRA por COVID, no cumple el criterio de tener dímero D elevado. Sí, estuvo más elevado el dímero D en pacientes con SIRA con no COVID. Esto se sale fuera de lo que habitualmente vemos y así también pudiéramos hablar de plaquetas, así también pudiéramos hablar de fibrinógeno y sobre todo vean el TTPA, sí, que normalmente en los pacientes debe de estar más prolongado en los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa por COVID. En el caso muy particular de este grupo, no. Estaba más prolongado en el caso de SIRA por no COVID. Luego, entonces, lo que ocurrió en el grupo francés es que se incluyó un nuevo jugador que es como le hemos llamado, ¿sí?, un segundo hit en la génesis de la enfermedad tromboembólica venosa. Ven ustedes, casi el 90% de este grupo de pacientes franceses, ¿sí?, tuvieron anticoagulante lúpico, de tal forma que ya no solo es la inflamación, ¿sí?,
ya no es la relación entre inflamación y trombosis local, sino que además existe la posibilidad de que la existencia del anticoagulante lúpico pudiera estar provocando disfunción endotelial y que esa disfunción endotelial también estuviera generando, ¿sí?, más efectos protrombóticos, no solo por la inflamación del COVID. Una segunda publicación en relación a COVID y y algunos otros, otra vez a marcadores, vean ustedes, ¿sí? El 90% de los pacientes para explicar el TTP prolongado fue, estamos hablando de COVID, fue, ¿sí?, el anticoagulante lúpico, el que explica que en el 90% de las ocasiones los tiempos de coagulación estuvieran prolongados. Cuando uno ve qué tanta enfermedad tromboembólica venosa tuvieron estos pacientes, pues la verdad, fueron poquitos los pacientes. En el caso muy particular, pues fue el 6% de este grupo de pacientes. Pero a lo que vamos es que parece existir, ¿sí?, un segundo jugador dentro de los mecanismos de la formación de trombos en el paciente con COVID. Y este es el modelo del doble hit, ¿sí? Este es el modelo y esta es microfotografía electrónica. Y esto, lo que ustedes están viendo aquí en esta primera diapositiva, son las estructuras vasculares que están rodeando el alveolo. El espacio sería el alveolo y toda esta es la red capilar que está alrededor del alveolo. Y pues vean ustedes las características de una red vascular, ¿sí?, sana. Vean ustedes lo que está pasando en aquellos pacientes que tienen COVID, vasos más tortuosos, vasos más dilatados por el componente de inflamación local. Y esto explica muy bien, ¿sí?, la endotelitis que está ocurriendo. Y recuerden ustedes que el 30% de la masa de la estructura del vaso lo componen las células endoteliales. Luego, entonces, lo que ustedes pueden ver aquí es una célula endotelial, estos son eritrocitos, y pueden ver la presencia de los virus en el interior de la misma célula endotelial. Y este alveolo, y en la pared del alveolo, ¿sí?, en los vasos alveolares y extraalveolares, pueden ver la presencia de pequeños trombos en el interior de esos capilares. Ven uno aquí, ven otro trombo aquí. Esto viene a reconsiderar, ¿sí?, lo que está pasando en estos pacientes, ¿sí?, con COVID y que están haciendo trombosis microvascular y que seguramente esto tiene que estar generando aumento de las resistencias vasculares pulmonares. Lo que no sabemos y lo que pasa es que no estamos haciendo todo el ecocardiograma que quisiéramos estar haciendo en el paciente crítico, en terapia, bajo ventilación, ¿sí?, en CIRA, y hacer ecos para ver el componente de la hemodinamia de la circulación pulmonar. No lo estamos haciendo, pero seguramente esto está generando aumento de resistencias vasculares pulmonares, componente de hipertensión pulmonar que hoy en día desconocemos. Y por eso cuando uno ve los clinical trial que están en ensayos, que son algo así como 350, pueden ver ustedes que en esos clinical trial hay tratamiento con óxido nítrico, hay tratamiento con sildenafil, hay tratamiento con vasodilatadores para tratar de disminuir este componente que teóricamente debe de existir de hipertensión pulmonar, pero que hasta el momento no lo hemos documentado como consecuencia de no estar haciendo ecocardiografías. Ya lo explicó la doctora Barragán en el sentido de cómo es la génesis de la formación de los trombos, y ya explicó cómo genera la hipoxia, cómo la hipoxia participa también en generar, y esto es lo que conocemos, la cadena propia, ¿sí?, de la tormenta de citoquinas, y cómo la tormenta de citoquinas daña las células endoteliales, y finalmente participan también factores de coagulación, también participan plaquetas, se genera proceso inflamatorio y finalmente se forma el trombo. ¿En quién debiésemos de sospechar la posibilidad? Acuérdense
Si es un paciente crítico bajo ventilación mecánica, pues va a estar difícil, ¿sí? Tratar de establecer, y el clínico debe de tener presente algunos datos que le hagan pensar en posibilidad de que su paciente pudiera estar complicado con tromboembolia pulmonar. Si hay empeoramiento, ¿sí? En la gasometría se pone más hipoxémico y no ven cambios de interés en la placa, pues aguas. Si hay necesidad de subir, ¿sí? La fracción inspirada en el paciente que teóricamente estaba estable y súbitamente desarrolla hipoxemia, pues hay que pensar en tromboembolia pulmonar. Aquellos pacientes en donde se hipotensan, en aquellos pacientes donde hay que subir el vasopresor, o si ya lo tienen con noradrenalina y le tienen que agregar vasopresina, o en aquel paciente que súbitamente hace taquicardias, aguas, porque estos datos pudieran ser orientadores de que el paciente pudiera estar complicando con tromboembolia pulmonar. Y algunas otras características, y pues evidentemente si el paciente está crítico o intubado, pues pasa, es difícil que tenga hemoptoicos, pero si de repente de la noche a la mañana empieza a sangrar de la vía aérea, enfermería reporta que está aspirando y aspirando y aspirando sangre, pues la posibilidad de hemoptisis o la posibilidad de sangrado como consecuencia de tromboembolia pulmonar, sí, no la deben de descartar. El problema es que el mismo COVID, la misma enfermera al estar aspire y aspire, pudiera lesionar la vía aérea y generar hemoptisis. Pero estos son algunos datos clínicos que ustedes deben de tener en consideración, ¿sí? Tenemos un problema, y el problema no sabemos que si la enfermedad es una trombosis, ¿sí? Pulmonar, o es un tromboembolismo pulmonar. Esto es, el trombo se está generando en la circulación pulmonar, y o bien el trombo se está originando, como siempre hemos sabido, en extremidades pélvicas y se ha desplazado a la circulación pulmonar. Hemos dicho que en la gran mayoría de los pacientes lo que está ocurriendo es trombosis in situ, trombos locales, y algunos argumentan que son trombos locales porque no estamos viendo toda la trombosis venosa profunda que nosotros quisiéramos. La localización del trombo, que generalmente suele ser segmentaria o subsegmentaria, también ha hecho pensar en considerar trombos o trombosis in situ más que trombos formados en extremidades pélvicas, en extremidades inferiores que viajan a la circulación pulmonar. Pero cuando ustedes pueden ver estos trombos que pues están trombos locales en arterias principales, pues estos trombos pues se tuvieron que haber originado en extremidades superiores o en extremidades pélvicas para llegar a la circulación pulmonar. Está muy difícil que estos trombos de este tamaño pudieran estar formados aquí en arterias principales, y o bien en el tronco de la arteria pulmonar. Sí lo hay. Sí puede ocurrir, pero puede ocurrir básicamente en aquellos pacientes que tienen arterias aneurismáticas, que no es en el contexto de estos pacientes. Esta es una segunda literatura, pues, que trata de explicar o de justificar, pero la traigo a colación porque vean ustedes, son pacientes, ¿sí? Desde el ingreso al servicio de urgencias estuvieron recibiendo tratamiento, ¿sí? Con tromboprofilaxis. Y hubieron pacientes que tenían anticoagulación a dosis plenas. Y ustedes pueden ver, ¿sí? Que aún en aquellos pacientes que estaban recibiendo tromboprofilaxis, también, ¿sí? De los ocho tuvieron enfermedad tromboembólica venosa, ¿sí? Pero este es el colmo, los tengo anticoagulados a dosis plenas, a dosis terapéuticas, no están con tromboprofilaxis, a dosis máximas de la anticoagulación, y vean, de 18, 10 de ellos, esto representa el 56%,
¿sí? A pesar de la anticoagulación a dosis plenas, hicieron enfermedad tromboembólica venosa. Entonces, no se confíen porque lo tienen con tromboprofilaxis, que el paciente no pudiera estar complicado con enfermedad tromboembólica venosa. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo tratar a este grupo de pacientes? Bueno, ustedes pueden ver aquí todo lo que utilizamos para el tratamiento de los pacientes con COVID y yo básicamente me voy a limitar al tratamiento de la anticoagulación. ¿Por qué debe de ser heparina el anticoagulante ideal en todo aquel paciente que tenga enfermedad tromboembólica venosa demostrada y o bien al cual se le inicia tromboprofilaxis? Ah, pues porque heparina, vean ustedes, ¿sí? Además del efecto anticoagulante, tiene efecto antiinflamatorio, tiene efecto de protección endotelial y, perdón, y alguna literatura describe algún efecto antiviral, ¿sí? Acuérdense que es sulfato de heparina. Aparentemente, el virus reconoce como un receptor al sulfato. Entonces, en lugar del virus, de la proteína S del virus, unirse al receptor de la célula epitelial, se une a las moléculas de heparina que están circulando y principalmente se une al grupo sulfato. Por eso es que pudiera tener algún efecto antiviral. Señalaba la vez pasada que los brasileños le han descrito un efecto antiarrítmico, ¿sí? A la heparina. Si lo tiene o no lo tiene, pues no lo sabemos, pero ese es el motivo del por qué debiese estarse utilizando heparina y no otros anticoagulantes, como vamos a ver. De tal forma que utilizar heparina, vean ustedes, protege al pulmón, evidentemente que protege al corazón, y lo que les señalé yo hace ratitos del segundo hit, de la endotelitis que desarrolla el proceso, el virus del COVID, porque se acumula en las células endoteliales, también pudiera ser favorecido. Estos son pacientes en donde vean ustedes, ¿sí? COVID, tratados básicamente con heparina, ¿sí? Los que pueden ver ustedes aquí en azul, y pacientes o sea, hospitalizados pero sin tratamiento. Y cuando ustedes pueden ver, pues la sobrevida de los pacientes no es muy diferente, más bien no es nada diferente entre los que recibieron heparina en azul versus los que no recibieron heparina, aun cuando las dos curvas se separan. Sin embargo, cuando todavía lo que hacemos es analizar al grupo de pacientes que estaban bajo ventilación mecánica y a los cuales se les administró heparina, vean ustedes cómo se separan completamente las gráficas, ¿sí? Y vean ustedes mortalidad del 30% versus el 60%. 30% de mortalidad en este grupo de pacientes que recibieron contra 60% de este grupo que no recibieron. Entonces, vean ustedes que completamente demostrado que heparina puede ayudar a nuestros pacientes. Claro, en este caso al subgrupo de pacientes que están bajo ventilación mecánica. Este es un estudio muy socorrido en donde lo presentamos también para poner en evidencia que la heparina, ¿sí?, mejora la sobrevida en el grupo de pacientes. Cuando uno ve la diferencia entre mortalidad, pues prácticamente no hay diferencia de los pacientes que recibieron heparina y los versus los que no recibieron heparina. Sin embargo, uno se pone a ver y ve que si los pacientes tenían, y por eso es que vean ustedes, por eso utilizamos 3,000 o más de 3,000 de dímero D para discernir y ir a buscar enfermedad tromboembólica venosa, porque esta es la literatura que hace referencia que cuando un paciente tiene 6 veces más el límite inferior de lo normal, o sea, tiene 3,000, entonces, o más de 3,000, el tratamiento con heparina lo va a beneficiar y va a haber diferencias entre los que recibieron heparina versus los que no recibieron heparina en cuanto a mortalidad a 28 días. Y ese grupo de pacientes también utilizó el score de la coagulación intravascular relacionada a sepsis, y aquellos pacientes que tenían un puntaje por arriba de 4 se beneficiaron en cuanto a una mayor
sobrevida, menor mortalidad a 28 días. Y estas son las dos publicaciones que utilizamos con mayor frecuencia para poner en evidencia que la heparina de alguna u otra manera está haciendo la diferencia en cuanto a sobrevida en nuestros grupos de pacientes. Así es como debemos de tratar a pacientes externos. ¿Se deben o no se deben de anticoagular? ¿Y cómo anticoagularlos? La verdad es que si tienes un paciente, como está ocurriendo, no desea hospitalizarse, pero está muy limitado, está en cama, está con oxígeno, es obeso, tiene insuficiencia venosa. No, ese grupo de pacientes debiese de estar recibiendo tromboprofilaxis en su domicilio. Si está hospitalizado, no hay duda, si está en sala, si está en terapia, y o bien si tienes confirmado, ¿sí?, el evento de enfermedad tromboembólica venosa, o bien supones la posibilidad de tromboembolia pulmonar, habría que, ¿sí?, anticoagularlo a dosis plenas. Acuérdense, somos el segundo país en pacientes obesos entre niños y adultos, entonces tenemos que ajustar la anticoagulación en aquellos pacientes que tienen obesidad y o bien en aquellos pacientes que tienen tromboembolia, perdón, aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal cuando nuestros pacientes están hospitalizados. ¿Vale? El paciente sale de hospitalización, ¿sí? ¿Qué hacemos con el paciente que mandamos a casa? ¿Debemos de extender la tromboprofilaxis o se suspende, ¿sí?, el anticoagulante? Esto es lo que recomienda la gente. Si el paciente, ¿sí?, tiene un puntaje de este score que se llama IMPROVE, por arriba de 4 puntos, ese paciente debe de ser anticoagulado en su casa. Si se va y se va todavía con más de 1000 de dímero D, entonces debe de ser anticoagulado. Si es un paciente con 60 o más de 60 años y sin riesgos de sangrado, también. O sea, vean ustedes que hay indicaciones y dentro de las indicaciones para egresar y dar una tromboprofilaxis extendida, lo que dice la literatura, ¿sí?, es egresarlos con enoxa. ¿Cuánto tiempo? Entre 30 y 60 días o 30 y 40 días. Pues va a estar muy difícil que el paciente esté recibiendo 1 o 2 ampolletas de heparina de bajo peso molecular subcutánea durante 30 o 40 días o 60 días. De tal forma que cuando ya están egresados, ya están en su domicilio, es el único momento en donde pudiéramos iniciar tratamiento con anticoagulantes orales directos, y esto es lo que recomienda la literatura. Rivaroxaban, 10 miligramos cada 24 horas, y esto ni lo señalo porque no hay en nuestro país. Sería el anticoagulante Rivaroxaban el ideal. Es importante porque deben de recordar ustedes que hay mucha interacción y por eso es la negativa en cuanto que al paciente recién ingresado, tratamiento antiviral, cloroquina, hidroxicloroquina, acitromicina, caleta, lo que le estén dando al paciente, sí, no pueden tener anticoagulantes orales porque ustedes pueden ver el incremento tan importante que tienen los pacientes cuando, por ejemplo, vienen recibiendo cualquiera de estos anticoagulantes orales y durante su hospitalización los trataron básicamente con la combinación de lopinavir y ritonavir, con caletra, ¿sí? Vean ustedes los valores previos al desarrollo del COVID, desarrollan COVID, no le suspenden los anticoagulantes, le inician el tratamiento del COVID y vean el delta, por ejemplo, dabigatran subió, ¿sí?, 300% en relación a los niveles que tenía previos al desarrollo de la enfermedad. Entonces, hay mucha interacción, no se recomienda estar utilizando anticoagulantes orales directos, ¿sí?, mientras esté recibiendo el tratamiento antiviral, ¿sí?, el paciente. Y lo que pueden ver ustedes en esta diapositiva es que el único fármaco que no tiene interacción con todos los medicamentos que utilizamos realmente
para el tratamiento de los pacientes con COVID es heparina. Por eso, heparina sería el tratamiento de elección. Ya es la última diapositiva. Esto es lo que recomiendan tanto la Sociedad Internacional Europea como los hematólogos, la Sociedad de Hematología Americana. ¿Sí? Vean ustedes, los europeos dicen que la única indicación de no hacer tromboprofilaxis es que tu paciente tenga menos de 25,000 plaquetas. ¡Oh! Como que le están exagerando, 25,000. No, menos de 50,000 plaquetas y no hacer tromboprofilaxis con heparinas de bajo peso molecular. Pudiéramos utilizar heparina no fraccionada. Sí, me parecen exagerado, pero esta es la indicación de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. ¿Qué dicen los americanos? Bueno, los americanos son un poquito más discretitos y ellos dicen que a la gran mayoría, si no es que a todos, a menos que tenga una contraindicación, sí, debiesen de estar con tromboprofilaxis. Los americanos agregan esto, miren, ¿sí? Cuando los anticoagulantes están contraindicados o no los tienes disponibles, usa tromboprofilaxis mecánica. Bueno, esto lo señalaron los americanos, pero déjenme decirles que la gran mayoría de los trombos se originan in situ. In situ. No va a ser de mucha utilidad que realmente, sí, estén colocando venas de compresión graduadas y o bien dispositivos de compresión intermitente en extremidades inferiores, porque acuérdense que el trombo se origina arriba, ¿sí? Rollo. Esta es una clasificación reciente que la traigo a colación porque se acaba de proponer, ¿sí? De alteraciones hematológicas asociadas al coronavirus y ustedes pueden ver si está en sala, si está en terapia y o bien tiene una estancia prolongada y ustedes pueden ver los estudios de laboratorio y cuál sería la indicación de cada uno de estos grupos de pacientes. Los puntitos rojos en los pulmones, evidentemente, que señalan que está más lleno de coágulos en los pulmones, menos llenos, y que tiene una cantidad intermedia de trombos en los pulmones. Pero la diapositiva me sirve para señalar que vean ustedes, ¿sí? Que hay gente que está haciendo trombolisis en los pacientes con, ¿sí? Con neumonía COVID, pacientes con COVID y bajo ventilación mecánica en terapia intensiva, y realmente son muy poquitas y básicamente son 2 series de pacientes, en este caso 3 pacientes sometidos a trombolisis con alteplase. El régimen que utiliza es un régimen que no está avalado por FDA, son 50 miligramos y de esos 50 miligramos de alteplase le pasas 25 miligramos en 2 horas en infusión continua y después los 25 miligramos restantes se los pasas en 22 horas. Y bueno, vean ustedes, resultados: mejoría en la oxigenación, se pudieron disminuir los vasopresores, también mejoría en oxigenación, vasopresores, y en el caso muy particular del tercer caso solo se mejoró oxigenación porque no tenía vasopresor. Sin embargo, de estos 3 pacientes, los 3 fallecieron. Ninguno salió adelante, ¿sí? Y después de hacer la trombolisis con este protocolo, lo que hicieron fue iniciar heparina a dosis un poquito más bajas de lo que hacemos habitualmente nosotros. Este es el segundo protocolo. De estos 4 pacientes, nuevamente, ¿sí? Solo uno salió adelante con, ¿sí? El tratamiento de trombolisis. Entonces, hay trombolíticos, realmente no hay un protocolo que, ¿cómo se llama?, que diga, y vean, este es 50 miligramos en 2 horas, esto es como si tuviera un infarto agudo. Bueno, no es, damos 100, ¿verdad? Pero como si fuera un infarto en el sentido de aplicar los 50 miligramos en 2 horas, ¿sí? O sea, no como el otro protocolo, que ciertamente le dio los 50 miligramos, pero le dio 25 en 2 horas y las otras 25 en 24 horas y después le inició, ¿sí? Infusión de heparina. Ellos también iniciaron
infusión de heparina, pero no comentan las dosis. Entonces, 2 protocolos, 7 pacientes, de los 7 pacientes solo uno vivió, ¿sí? Aun cuando todos ellos mejoraron oxigenación transitoriamente y en algunos de ellos fue posible quitarles o disminuirles el vasopresor. Esa es la última diapositiva. Creo que yo tengo que decir que he perdido amigos, conocidos en esta batalla, pero creo que con el tiempo vamos a aprender y vamos a salir victoriosos. Así que muchas gracias por haberme escuchado. Sigue el doctor Pablo Álvarez en cuanto a su presentación. El doctor Álvarez tuvo problemas y no va a estar con nosotros. Sin embargo, eso no impidió a que él mandara su video, su presentación en forma de video. No hay ningún problema. Si hay preguntas de terapia intensiva, acuérdense que soy intensivista y con gusto pudiera resolver las dudas si es que existieran algunas de ellas. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Álvarez Maldonado. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Voy a tratar el tema de manejo de la insuficiencia respiratoria grave por COVID. Este tema trata de explicar algunas bases fisiopatológicas que den sustento al tratamiento, principalmente desde el punto de vista técnico, enfocados a la terapia respiratoria, ventilatoria y no así al manejo de medicamentos y otras estrategias que estamos usando actualmente con los pacientes COVID. Actualmente, durante esta pandemia, estamos viendo que 5 a 10% de los pacientes infectados con COVID pasan a la terapia intensiva, la mayoría por evolución rápida a un estado de hipoxemia severa. Más del 88% van a requerir ventilación mecánica y esto va a depender del tipo de unidad de terapia intensiva o del tipo de hospital. Por ejemplo, en la terapia intensiva del Hospital General de México tenemos un 100% de los pacientes prácticamente bajo ventilación mecánica y pacientes en lista de espera que están en pisos de hospitalización con ventilación mecánica. La mortalidad en terapia intensiva ha sido reportada entre el 10 hasta el 95%. Dejando de lado un poco la heterogeneidad, podemos decir que el tratamiento sí influye en el desenlace de estos pacientes. Tenemos que ser claros al momento de plantearnos las bases de tratamiento, reuniendo un cúmulo de información de la fisiopatología que nos dé la pauta para no hacer daño durante el tratamiento. Esto lo podemos hacer la mayor parte de las veces en unidades de terapia bien establecidas, siendo que probablemente en áreas críticas que se han reconvertido para atender a pacientes graves COVID, el tratamiento tuviese que ser un poco más pragmático, guiado por recomendaciones o protocolos, debido a que no siempre vamos a tener médicos intensivistas o un equipo con protocolos y procesos bien establecidos. Algunos conceptos importantes que vamos a manejar: el concepto de baby lung, el shunt o cortocircuito, este término recientemente introducido que es PSILI o PSILI, quiere decir Patient Self-Induced Lung Injury, Billy Vortex, y los tipos o fenotipos, así se describen, de COVID, SIRA por COVID, los CARDS, L y H. ¿Cuáles son los hallazgos relevantes de la neumonía por COVID? Primero, que más de la mitad de los pacientes van a tener una insuficiencia respiratoria hipoxémica grave con distensibilidades del sistema respiratorio por encima de 50, algunos 60, 70, 80 inclusive. Esto quiere decir distensibilidades muy buenas, con fracciones de shunt o cortocircuito también por encima del 50%.
Estamos hablando de pulmones que se dejan distender. ¿Qué es lo que pasa con SARS-CoV-2, COVID-19? Para que suceda la lesión, el virus se adhiere al epitelio o endotelio respiratorios, precisamente a los receptores ECA, causando inflamación y edema intersticial. Pero ¿dónde se origina esta lesión? Principalmente en la periferia. Es así que recibimos pacientes hipoxémicos con infiltrados tenues en vidrio despulido, principalmente en la periferia pulmonar. ¿Por qué se da esto? Presumiblemente, las zonas donde se origina la mayor tensión y estrés son las zonas más distantes de los pulmones, más periféricas y más adyacentes a lo que es la pleura visceral, donde existe todavía una mayor tensión y estrés al momento de hacer un esfuerzo respiratorio. Y es así que se vio ya desde hace mucho en estudios en modelos animales en que fueron sometidos a volúmenes corrientes muy altos, cómo se va expresando el desarrollo del SIRA a lo largo del tiempo, en cuestión de horas, en que primero aparecen infiltrados en la periferia y luego se van centralizando hasta condicionar un SIRA severo. Uno de los factores más importantes que hay que considerar cuando manejamos a pacientes COVID es que el COVID es una enfermedad sistémica de predominio vascular. La relación de la ventilación y la perfusión debe ser lo más homogénea posible para conseguir un intercambio gaseoso adecuado. Sin embargo, por causa indeterminada, pudiendo ser un factor la inhibición de los receptores CK2 que promueven la producción de angiotensina 2 y el incremento del óxido nítrico, entre muchos otros factores, los causantes de vasoplegia pulmonar, que nos va a llevar a un desbalance en la ventilación y la perfusión. Entonces, teniendo estudios de imagen con pulmones aireados, el problema no está en los alvéolos, sino más bien del otro lado de la membrana alveolo-capilar, en los capilares. Es el desacoplamiento de la ventilación-perfusión, precisamente eso, una cuestión matemática. Si yo ventilo una unidad en los alvéolos y perfundo una unidad en los capilares, mi intercambio va a ser homogéneo de gases a este nivel. Si por otro lado la ventilación va por un lado y la perfusión va por otro lado, voy a tener un desacoplamiento y una propensión a la hipoxemia como la hipoventilación y retención de CO2. La cantidad de tejido no aireado en los pacientes, más de la mitad de los pacientes con neumonía por COVID, es mínima y el potencial de reclutamiento es bajo, pero hay una pérdida del tono vascular debido a vasoplegia que evita que se redistribuya la sangre donde más ventilación hay, es decir, una pérdida de la vasoconstricción hipóxica del flujo sanguíneo pulmonar. Y esta es la razón por la cual se produce la hipoxemia severa en los pacientes con COVID. En ciertos pacientes no tenemos presencia de disnea en la etapa inicial. Cuando el paciente experimenta hipoxemia y además a causa de la infección ve una necesidad de incrementar el volumen minuto alveolar o el volumen de ventilación por minuto, pero lo hace a expensas del volumen corriente principalmente, dado que los pulmones están con una afectación mínima en su distensibilidad y su mecánica, en lugar de incrementar la frecuencia respiratoria como fuese de esperar. Esta es una diapositiva de una presentación del doctor Gattinoni reciente,
en que se muestra algo muy interesante que ha dado lugar hace poco a la introducción de un término que comentaba que es el PSILI o Patient Self-Induced Lung Injury, la lesión autoinducida pulmonar por el paciente. ¿Cómo sucede esta lesión? Cuando tenemos un paciente que hace un esfuerzo respiratorio intenso, vamos a tener, esto va a dar lugar a presiones pleurales muy negativas, que en sumatoria con las presiones positivas que no existen, van a dar lugar a presiones transpulmonares elevadas. A mayor esfuerzo pleural, la presión va a ser más negativa y la presión transpulmonar más alta. Esto a su vez va a dar lugar a que el retorno venoso del corazón se incremente, dando hacia adelante en la circulación edema pulmonar a nivel precisamente pulmonar. Si nosotros a un paciente que está ventilando con un esfuerzo incrementado, con presiones pleurales muy negativas, además lo sometemos a CPAP o ventilación mecánica no invasiva, vamos a tener una sumatoria de presiones, la positiva que ingresa por el aparato y la negativa intrapleural, que sumadas nos van a dar una presión transpulmonar excesivamente alta, y esto va a dar lugar a la larga al desarrollo de lesión pulmonar. En este caso, el término acuñado es autolesión pulmonar. Esto ya se vio desde los años 30 en modelos de ovejas a los que se les instilaban soluciones que les hacían hiperventilar y desarrollaban SIRA en cuestión de horas. Del otro lado de la diapositiva tenemos lo que sucede cuando un paciente está sometido a presión positiva, propiamente dicho, intubado. En el paciente intubado, la presión positiva es la que prima, mientras la presión pleural puede estar cero o puede estar positiva inclusive. La sumatoria de las dos presiones positivas en un pulmón que soporta un volumen relativamente bajo va a condicionar microdaño en tanto epitelial alveolar como microvascular, con la posterior inflamación y desarrollo de edema pulmonar. Eso es lo que conocemos con el nombre de VILI o Ventilator Induced Lung Injury. ¿Por qué algunos pacientes no están disnéicos en el momento en que son identificados con hipoxemia severa por COVID? Cuando tenemos este porcentaje de pacientes con una distensibilidad normal pulmonar y poca afectación radiológica, con pocos infiltrados periféricos, vamos a tener pacientes que requieren por la enfermedad y por la hipoxemia de incrementar su volumen corriente. Y si el paciente requiere inspirar 600 mililitros de volumen corriente, lo va a obtener porque no hay ninguna fuerza que se oponga con pulmones complacientes. Si quiere 800 o 1200, los va a obtener también al hacer una inspiración profunda. Sin embargo, en el paciente avanzado, con infiltrados difusos y con reducción de la distensibilidad, vamos a tener algo más similar a una condición de SIRA clásico, en que el esfuerzo va a ser mayor para meter un volumen deseado con la consecuente disnea. Este es el otro término que comentaba al principio de la plática, que está en uso o introducción reciente, que es el vórtex pulmonar o vórtex de la lesión pulmonar. El vórtex o vórtice de la lesión pulmonar se refiere a este centro del huracán donde la lesión causada por la enfermedad es incrementada o potenciada por factores de la misma enfermedad o factores externos o exógenos como la ventilación mecánica. ¿Qué es lo que pasa con el paciente? Si ustedes ven, hay dos curvas en la diapositiva, una curva naranja y otra curva negra. Idealmente, si tenemos un SIRA
el paciente va a evolucionar con daño pulmonar que va a ir incrementando, y si los procesos de curación y procesos que se oponen a la inflamación tienen éxito, en algún momento el paciente va a recuperar una condición que le permita respirar y va a, por así decirlo, sanar. En cambio, si el paciente evoluciona hacia mayor daño, podemos encontrarnos, inclusive en muchos pacientes, independiente de lo que hagamos, con una elevación del daño pulmonar, un incremento que invariablemente nos va a llevar a un daño irreversible con el alto riesgo de fallecer. Principalmente es la enfermedad la que prima esta conducta o este curso de la lesión pulmonar, pero existen otros factores que pueden llevarnos a este vórtex de la evolución de la lesión pulmonar. ¿Cuáles son? Ya lo dijimos, este término de reciente introducción en 2017 por Slatsky, de la autolesión pulmonar inducida por el paciente. También la lesión misma que produce el ventilador cuando el paciente ya está sometido a ventilación mecánica. Otros factores como la sobrecarga hídrica, que van a predisponer a mayor edema intersticial y por ende menor distensibilidad y más daño por presión. Y factores como los hemodinámicos, por comentar algunos, el gasto cardíaco incrementado, la agitación, el uso de inotrópicos cuando no es necesario, que van a incrementar la tensión de la pared capilar con la subsecuente lesión y edema en capilar e intersticial. Idealmente, lo que pudiese detener la progresión de la lesión, por otra parte, va a ser la ventilación mecánica a la medida, con estrategias que permitan evitar la autolesión inducida por el paciente, es decir, controlar el esfuerzo respiratorio intenso. El decúbito prono también es otra medida que ha demostrado ser protectora para evitar evolucionar a este vórtex de lesión pulmonar, y otras como el balance negativo que ya se han visto en estudios pasados. Este es un esquema de cómo una carga, el esquema del vórtice o de la lesión pulmonar, en que se impone una carga a la ventilación con un poder mecánico específico que hace que se produzca un daño por estiramiento y por estrés que se va acumulando, y por último nos da la pérdida irreversible de unidades alveolares. Con la pérdida de unidades alveolares y la progresión de enfermedad, vamos a tener algo denominado, de introducción reciente también este término, achicamiento del pulmón de bebé. ¿Qué es el pulmón de bebé? Es meramente por radiología el área negra de los pulmones que permite ser ventilada o que permite una capacidad, un volumen sin oponer resistencia. El pulmón de bebé se va perdiendo y vamos teniendo pulmones más blancos con el pasar del tiempo y la progresión de la enfermedad. El achicamiento del pulmón de bebé se refiere a la progresión del SIRA en cualquiera de sus etiologías. Este concepto del pulmón de bebé está siendo reintroducido y reentendido en estos años y en la era COVID principalmente. En inicio, en los años 80, se entendía o se empezó a entender el concepto de pulmón de bebé con tomografías en que se veía más un porcentaje de aireación de los pulmones en las regiones más pegadas a las costillas y anteriores.
se le dio un concepto posterior, más funcional al pulmón de bebé, cuando se observó que al pronar a los pacientes, este es un paciente con la espina dorsal hacia arriba, y en que se vio que el pulmón de bebé, es decir, la zona aereada de los pulmones, se iba hacia las zonas que previamente estaban posteriores, cambiando de lugar la lesión hacia las partes costales. Ahora se entiende de manera distinta el pulmón de bebé con el achicamiento del pulmón de bebé en la progresión de la enfermedad debido a factores tanto intrínsecos de la misma enfermedad como extrínsecos de intervenciones que buscan o procuran mejorar al paciente. ¿Cuáles son estrategias que se proponen para evitar caer en esta progresión de la enfermedad de manera exógena? Es decir, dejar que la enfermedad evolucione hacia el mejor resultado sin interferir con nuestras acciones. Acá se sugieren algunas reglas, como seguir tendencias, el índice de Kirby, el volumen expirado por minuto, principalmente evitar el esfuerzo respiratorio intenso, intervenir con sedación y ventilación mecánica temprana si es necesario y dejar reposar los pulmones, minimizar la demanda de oxígeno, priorizar el ciclado con el menor poder mecánico o estrés en todas sus facetas, el uso de prono, como lo había comentado, el ajuste de la presión positiva al final de la expiración a valores ya no tan altos, como veremos en adelante, y evitar correr, es decir, evitar transiciones abruptas de los parámetros del ventilador y procurar un destete más labrado en tiempo. Este término de menos es más en cuidados intensivos se ha ido comentando a lo largo de los años, implica también hacer menos en ventilación mecánica. En algunos de los parámetros hemos tenido reducciones desde los años 70 en que se introdujo la medicina crítica a valores que ahora son tan bajos de volumen tidal como 4 a 6 mililitros por kilogramo de peso, y estamos en la actualidad con valores de presión positiva al final de la expiración en CIRA menores a 16 centímetros de agua, cuando estos mismos autores unos 5 años atrás comentaban de valores de PIB para CIRA severo de 16 a 20 centímetros de agua. La presión intratorácica negativa o SILI es lo que, o más bien el que va a llevar a SILI, es lo que tenemos que evaluar a cada momento, procurando identificar signos clínicos. También podemos valernos de la presión esofágica para tratar de evitar la autolesión pulmonar. ¿Cómo podemos controlar el esfuerzo respiratorio intenso y la presión intratorácica negativa? Podemos hacerlo con CPAP y ventilación no invasiva con valores altos, pero es muy probable que vayamos a fracasar. La vigilancia tiene que ser muy estrecha y en cuestión de minutos, por así decirlo, unas cuantas horas, valorar si realmente es útil y si no lo es, ir directamente a la sedación con ventilación mecánica dejando reposar a los pulmones. Este término reciente introducido ahora, que es el ER10 por COVID o CARDS, nos va a llevar a tratar ciertas cartas o a poner ciertas cartas sobre la mesa para el tratamiento con dos tipos de pacientes en un continuo de la progresión del daño pulmonar por COVID. El tipo L y el tipo H. El tipo L se refiere a parámetros del ventilador y de mecánica pulmonar bajos, como baja elastancia, low, bajo peso pulmonar, baja relación BQ y baja respuesta a reclutamiento. Lo podemos asociar a L de Lady. Y el tipo H, que lo podemos asociar con hombre, es un tipo de CARD con alta elastancia, high, alto peso pulmonar, alto shunt y alto potencial de reclutamiento.
¿Cómo vamos a ventilar a los pacientes que tienen una buena distensibilidad, que como vimos al principio son más de la mitad de los pacientes que nos llegan hipoxémicos? Los parámetros que sugiero, un modo puede ser volumen control o presión control, es distinto, yo prefiero volumen control, una fracción inspirada tan alta como sea necesaria, un volumen corriente que puede tolerarse incluso de más de 6 mililitros por kilogramo de peso por tener distensibilidades que lo permiten, una frecuencia respiratoria lo más baja posible, una PIP que puede ir de 8 a 10 centímetros de agua, procurando no excedernos para no crear más espacio muerto, colapsando capilares, y el prono usarlo solo como estrategia de rescate, porque no hay algo que reclutar ni proteger en esta etapa temprana del SIRA por COVID. Y cómo ventilar a los pacientes con tipo H, en que tienen distensibilidades bajas, es decir, elastancias altas, alto potencial de reclutamiento, alto peso pulmonar y alto shunt, se comportan más como un SIRA clásico. En estos, los modos se asemejarán a los modos de protección pulmonar del SIRA clásico. Yo prefiero usar volumen control en estos casos con fracción inspirada tan alta como sea necesaria y un volumen corriente de alrededor de 6 por kilo de peso, frecuencias respiratorias las que sean necesarias para mantener un pH entre 7.25 y 7.30, tolerando un poco de hipercapnia, una PIP de menos de 15 y un prono que está indicado por ser protector y de manera diaria si es posible. Casi terminando, ya cuando tenemos al paciente una condición para iniciar el destete, tenemos que tener en cuenta que el destete en el paciente con COVID no es el destete de un SIRA clásico. La neumonía por COVID tiende a durar más, 14 días es lo que estamos viendo de parámetros altos en promedio de pacientes, y un destete temprano puede ser desastroso. Entonces, es de tomar en cuenta que hay que tener paciencia para iniciar el destete con estos pacientes. Y por último, la falla respiratoria por COVID-19 es importante identificar al paciente con el esfuerzo respiratorio intenso y controlarlo de alguna manera, sedación, ventilación mecánica, no retrasarlo. Hay que considerar que más de la mitad no tendrá un SIRA clásico y que algunos parámetros sugeridos, PIP de 10, sedación y además de mucha paciencia son obligados en una condición crítica que es bastante duradera. Les agradezco mucho por su paciencia. Bueno, buenas noches. Habitualmente, bueno, nuestra anfitriona es la doctora Catalina Casillas. Parece que está teniendo ahí algunos problemas con el audio. Pues debido al tiempo, quisiéramos agradecer por habernos acompañado. Estuvimos viendo algunas preguntas que nos estuvieron haciendo, intentamos resolverlas. Estamos platicando con el equipo de la sociedad, nos dicen que sí se va a grabar esto y me parece que o sea, todas las pláticas, y me parece que estarán disponibles en la página de la sociedad. Nosotros les haremos llegar esta información en caso de que quieran volver a ver alguna de estas pláticas, y bueno, también tienen disponibles nuestros correos o por cualquier otra situación comunicarse con nosotros. Pues nos queda nada más agradecerles por estar con nosotros y que tengan buena noche.